a dar comienzo a la reunión, si les parece. Estamos justo en las 20:30 y mientras esperamos que ingresen los demás. Antes que nada, buenas noches a todos. La Sociedad de Cardiología les da la bienvenida a la 7ª reunión científica. Agradecemos al laboratorio AstraZeneca por su apoyo para llevar adelante esta reunión. Y también le damos la bienvenida a nuestro disertante, nuestro invitado de hoy, el doctor Eduardo Perna, un amigo de la casa, un referente en insuficiencia cardíaca. Él es el actual jefe del servicio de insuficiencia cardíaca y de hipertensión pulmonar del Instituto Cardiovascular de Corrientes, y además es nuestro próximo futuro presidente de la federación, así que te damos la bienvenida, Eduardo. Y también le damos la bienvenida a nuestros panelistas, al doctor Elian Giordanino, también destacado colega de la Fundación Favoloro, y la doctora Lilia Luz Lobo Márquez, nuestra querida Cucu, también referente en insuficiencia cardíaca. Para los que no están al tanto de la modalidad, ahí hay un icono debajo, ¿no? Debajo que dice chat. Van a poder hacer las preguntas que desean a lo largo de la charla. Nosotros las vamos a leer en voz alta, y si no, que seguramente si queda algún tiempo después de las panelistas, vamos a permitir que cada uno exprese sus preguntas. Eduardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche un capítulo interesante de las nuevas evidencias que tenemos en insuficiencia cardíaca. ¿Ven bien ahí la presentación? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Bien, lo que vamos a discutir es probablemente uno de los avances más importantes que hemos tenido en el último año en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Por suerte, no decimos que es el único avance que hemos tenido en los últimos 20, como ocurría hace algunos años, sino que esto se viene a agregar a la evidencia que disponemos en la actualidad para tratar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y resulta relevante conocer las características de a qué pacientes y en qué situación uno debe plantearse el inicio de este tipo de tratamiento. Estos son mis conflictos de intereses, y lo que vamos a discutir en los próximos minutos es la importancia que tiene el eje cardio-reno-metabólico, es decir, la interrelación entre el corazón, el riñón y fundamentalmente con los trastornos metabólicos, que es de donde viene digamos, la evidencia o lo que trajo la evidencia de las glifosinas en insuficiencia cardíaca, analizar un poquito los inhibidores en contexto y fundamentalmente ver la evidencia desde la prevención al tratamiento de la insuficiencia cardíaca para ir a la parte práctica de a quién, cuándo y cómo usar este tipo de drogas. Sabemos que, en primer lugar, hay una interrelación entre insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus. Esto tiene que ver primero con la elevada frecuencia que tienen ambas y afectan a una población muy importante, como pueden ver ahí. Tanto la diabetes como la insuficiencia cardíaca son condiciones de alta prevalencia. Pero además de ser altamente prevalentes, existe una interrelación entre ambas situaciones, de tal manera que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen un incremento en la prevalencia de diabetes mellitus que puede llegar hasta entre 2 y 3 veces más elevado, y esta incidencia se ve particularmente en los pacientes que tienen menor edad. Y sabemos también que el uso de tratamiento para la insuficiencia cardíaca reduce las probabilidades de tener diabetes mellitus. Por otro lado, la diabetes es una condición o una comorbilidad muy frecuente dentro de la insuficiencia cardíaca, y ustedes pueden observar que fundamentalmente en insuficiencia cardíaca aguda es donde observamos que hoy en día casi la mitad de los sujetos tienen diagnóstico de diabetes. Y es muy importante esto porque existe una incidencia que está relacionada con el control metabólico. El mal control metabólico lleva a un incremento en los casos de insuficiencia cardíaca. Pero hay un problema, además de esto, que es el caso de la insuficiencia cardíaca y la diabetes que no son diagnosticadas. Y esto es muy frecuente, y fundamentalmente los casos de IC con fracción de eyección reducida dentro de los pacientes diabéticos, pero
la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, 1 de 4 pacientes diabéticos puede tener este tipo de fallo cardíaco sin ser diagnosticado. Y dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, hay un elevado porcentaje de individuos que tienen trastorno del metabolismo de la glucosa. Y fundamentalmente sabemos que ser diabético, como se dice ahora, tener diagnóstico de diabetes, incrementa el riesgo tanto en IC con fracción de eyección reducida y preservada. Y fíjense que los pacientes que tienen IC con fracción de eyección preservada y son diabéticos tienen el mismo riesgo que los que tienen IC con fracción de eyección reducida y no lo son. Pero el incremento es proporcional en ambos casos. Y también sabemos que las alteraciones, como decía hoy, son elevadamente frecuentes dentro de la población de individuos con insuficiencia cardíaca, y el Paradigm ya mostró que solamente 1/4 de los pacientes no tiene trastorno del metabolismo y la glucosa, y el gradiente de riesgo está relacionado con la presencia de prediabetes, diabetes no diagnosticada o diabetes claramente identificada. Entonces, no hay que olvidar, y esto es relevante para tener en cuenta cuando evaluamos individuos con insuficiencia cardíaca. Pero por otro lado, la alteración de la función renal también es un marcador pronóstico dentro de los individuos con insuficiencia cardíaca. Y fíjense, estos son análisis del CHARM, en donde ustedes pueden observar que a medida que empeora la función renal, aumenta el riesgo de la población de individuos con insuficiencia cardíaca. Y es muy interesante este dato. El rol que tiene el filtrado glomerular es muy semejante a el rol que implica el deterioro de la función ventricular. A medida que la función ventricular se deteriora, y a medida que se deteriora la función renal, existe un paralelismo en la importancia pronóstica de estas dos entidades. ¿Y esto por qué? Tiene que ver porque existe un vínculo cardiorrenal que está expresado a través de distintos síndromes cardiorrenales, de los cuales las formas crónicas, que es el tema particularmente que nos estamos refiriendo ahora, se traducen en que una disfunción cardíaca crónica lleva a la probabilidad de aumentar el riesgo de deterioro renal, ya sea desde etapas preclínicas a etapas clínicas, y cuando la hipoperfusión es muy severa, sobre todo en pacientes que tienen aumento de la presión venosa central y aumento de la resistencia venosa, el síndrome cardiorrenal llega a su máxima expresión, y son los pacientes que muchas veces necesitan la terapia de reemplazo renal. Pero por otro lado, la alteración de la función renal, vinculado también a los factores genéticos, a trastornos, enfermedades metabólicas, hipertensión arterial, estados de inflamación crónica, o a través de los fenómenos que ocurren relacionados a la declinación de la función renal, es decir, anemia, toxinas urémicas y los trastornos como estrés oxidativo y demás, pueden provocar una enfermedad o una disfunción cardíaca que no estaba presente en ausencia de la función renal. De todas maneras, esto resalta la importancia de este diálogo cruzado entre ambas condiciones. En este contexto, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa cumplen un rol fundamental, y uno lo puede ver simplemente como producir un aumento en la eliminación de glucosa, es decir, la glucosuria, o favorecer la natriuresis y los cambios que se realizan en el manejo tisular de sodio. Pero esto se relaciona también a mecanismos más importantes, que algunos lo vamos a analizar enseguida, que tienen que ver con los efectos metabólicos y energéticos que están relacionados a la corrección de la glucemia, es decir, al efecto glucosúrico. Pero por otro lado, el efecto natriurético está muy vinculado al mejorar el feedback túbulo-glomerular a través de la vasoconstricción glomerular aferente, lo cual reduce la hipertensión intraglomerular y reduce también la hiperfiltración. Esto va a estar vinculado a la reducción de la albuminuria y a el retraso en el descenso de la tasa de filtrado glomerular. Y los mecanismos hemodinámicos particularmente y los mecanismos energéticos están vinculados con la reducción no solo del desarrollo de insuficiencia cardíaca, sino de la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y entre los vínculos que existen entre la insuficiencia cardíaca y la diabetes, y que han sido conocidos en realidad después del surgimiento de la importancia que tienen los inhibidores SGLT2 en este contexto, uno de ellos es el intercambiador de sodio e hidrógeno. Y ustedes saben que este intercambiador está muy vinculado a un proceso energético a través mitocondrial, por lo cual el incremento en la función de estos receptores, particularmente a nivel cardíaco y renal, están relacionados a un incremento del sodio intracelular y del calcio intracelular, y esto afecta la
energética de la mitocondria. Entonces, todas las condiciones que están vinculadas con los procesos deleterios de la insuficiencia cardíaca, como la norepinefrina, la angiotensina, la aldosterona, se vinculan, por un lado, con el intercambiador E1, que está localizado en el corazón y la vasculatura, y con el 3, que está a nivel renal. Ellos están vinculados con la progresión de la insuficiencia cardíaca y la progresión de la diabetes, y por lo tanto, su inhibición está muy vinculada a detener ambos fenómenos. Fíjense que las drogas parece actúan sobre ambos receptores y tienen efectos favorables, como veíamos hoy, en reducir la incidencia, por ejemplo, de diabetes en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero las drogas que se utilizan habitualmente, las nuevas drogas antidiabéticas, como los agonistas del receptor GLP-1 o los inhibidores, los DPP-4, actúan fundamentalmente sobre el receptor renal. En cambio, los inhibidores de SGLT2 actúan sobre los dos receptores cardíacos y renales, y eso también estaría vinculado a los fenómenos beneficiosos que tienen estas drogas. El otro vínculo es el que tiene que ver con el rol de la deprivación y el exceso de nutrientes, y habla del vínculo que tienen los procesos de trastornos metabólicos con la insuficiencia cardíaca. Y normalmente cuando hay una condición en la cual aumentan los niveles de la glucemia, hay sensores que se gatillan de superávit de energía y activación de estos mediadores como el AKT y el mTOR, que lo único que hacen es favorecer el estrés oxidativo, la disfunción de las organelas, y terminan en un fenómeno que lleva a la miocardiopatía diabética. Los inhibidores de SGLT2, por un lado, bloquean a esos sensores, pero por otro lado, imitan un fenómeno que simula un estado de ayuna e hipoxia. Entonces, activan sensores por deprivación de nutrientes. Esto se vincula con la producción de cuerpos cetónicos, con la eritrocitosis, pero fundamentalmente con el reciclado por autofagia de los constituyentes celulares, y de tal manera que se eliminan organelas dañadas y generan esto cardioprotección e inclinan la balanza hacia retroceso en el daño miocárdico. Estos mecanismos están muy vinculados con los efectos favorables que tienen los inhibidores de SGLT2 dentro de los múltiples mecanismos que se han mencionado. Ahora bien, ¿cómo surge el conocimiento del efecto en la insuficiencia cardíaca? Y empieza en el conocimiento y la importancia que se le dio a los puntos finales cardiovasculares como punto a considerar en la evaluación de medicamentos que tengan impacto sobre la diabetes. Y se vio que el efecto no es el mismo sobre los eventos cardiovasculares mayores, pero fundamentalmente tampoco es similar sobre las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y ustedes pueden ver que los efectos fundamentalmente favorables están del lado de los inhibidores SGLT2 en lo que tiene que ver con insuficiencia cardíaca. En los eventos cardiovasculares mayores, por allí los resultados son más diversos, y cualquier droga que tenga efecto antidiabético tendría beneficio para reducir estos eventos, como pueden ser los agonistas del receptor GLP-1 o los inhibidores de los SGLT2. Los estudios principales fueron estos, que tienen características diferentes entre cada uno de ellos, con empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina y con ertugliflozina, que evaluaron distintas situaciones, distintos tiempos de seguimiento y fundamentalmente la proporción de pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa y que tenían historia de insuficiencia cardíaca previa, que fíjense que variaba entre 10 y 23%. Lo mismo ocurría con la función renal, que tiene una proporción entre 7 y 60%. Evidentemente, esta población es diferente y uno lo puede analizar desde el punto de vista de la incidencia de eventos. Estos eventos considerando la combinación de infarto, muerte cardiovascular, deterioro de la función renal o específicamente insuficiencia cardíaca, y fíjense cómo esta población claramente tiene un riesgo totalmente diferente a esta otra población, en donde la incidencia de cualquiera de estos puntos finales es superior. Sin embargo, en todas ellas se ve que uniformemente hay una reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. No todas ellas demostraron reducción en los puntos finales cardiovasculares, en el famoso MACE, que es la combinación de estos eventos. Pero uno podría decir que la reducción de las hospitalizaciones es un efecto de clase consistente, y los beneficios son independientes de la historia de enfermedad cardiovascular previa y ocurre en todo el espectro de la tasa de filtrado glomerular. Y en este punto es importante porque de la misma manera que protegen la progresión a insuficiencia cardíaca, es decir, como prevención primaria, también se observó que reducen la progresión
en eventos renales, más allá de que haya diferencias en la definición. Fíjense que también el efecto es consistente en términos de proteger al riñón del deterioro y la progresión a formas más severas, como puede ser duplicación de los niveles de creatinina, inicio de la terapia de reemplazo renal o muerte de causa renal. Entonces, esto llevó a incluso aumentar la apuesta de qué hacer en los pacientes con deterioro de la función renal, más allá del estado diabético. Lo mismo que ocurrió en insuficiencia cardíaca, se hizo en el espectro de la enfermedad renal crónica. Y así surgió este estudio que se presentó también hace un par de meses atrás, que es el DAPA-CKD, en donde se evaluó en pacientes que tenían historia de deterioro renal, de los cuales aproximadamente un poquito más de la mitad eran diabéticos, el impacto de la dapagliflozina junto al tratamiento estándar. Y un punto final de deterioro de más del 50% de la tasa de filtrado glomerular, enfermedad renal terminal o muerte renal. Es decir, un estudio de 4.000 pacientes en donde el deterioro de la función renal más la presencia de albuminuria, y este es un punto importante a considerar porque el criterio de ingreso, fíjense que era entre 25 y 75 mililitros, y la presencia de albuminuria definida como mayor o igual a 200 miligramos hasta 5.000. Y tratados con el tratamiento que se hace habitualmente a esta población de individuos. Simplemente para mostrarle, esta es la población, y la población de diabéticos era de 2.900 y 1.300 no tenían diabetes. Fundamentalmente la historia de insuficiencia cardíaca era relativamente baja en esta población y la historia de enfermedad cardiovascular era también baja, pero fíjense la prevalencia de hipertensión arterial y de obesidad, que es muy elevada. Recuerden que esto está muy asociado a la IC con fracción de eyección preservada. Y el resultado en el punto final primario, que era esto que dijimos, enfermedad renal terminal, muerte renal o cardiovascular y deterioro sostenido de la función, se redujo significativamente un 39% en los pacientes tratados con dapagliflozina, y el número necesario a tratar fue de solamente 19. Y generalmente miramos la consistencia de un estudio cuando vemos que todos los eventos están del lado del beneficio, más allá de que por allí alguno de ellos, por el número de casos, pueda superar la barrera del 1, todos están del mismo lado, indicando que hay un beneficio significativo. Incluso hubo un 31% de reducción del riesgo relativo de muerte por cualquier causa. Y esto también se asoció con una reducción de otros puntos finales secundarios, y les llamo la atención sobre la muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, que también tuvo una reducción del 30%, demostrando el valor aún en esta población de pacientes con deterioro de la función renal. Entonces, cuando vamos a considerar a quién le vamos a dar estas drogas, pensamos en el tema fundamentalmente de la insuficiencia cardíaca. Y en la insuficiencia cardíaca tenemos un tratamiento clásico, que es la combinación de ARNI, beta bloqueante, antagonista de receptores mineralocorticoides, que han demostrado una reducción del 62% en la mortalidad comparado con placebo en insuficiencia cardíaca. Sin embargo, estas drogas no han logrado demostrar un impacto en el otro componente de este eje que hablábamos al principio, que es la función renal. Y fíjense cómo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca claramente alteran la pendiente de deterioro de la función renal. 1 mililitro contra 2 a 3 mililitros. El inicio de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona produce una pequeña caída que se mantiene de forma paralela a lo que ocurriría sin su implementación en pacientes con deterioro de la función renal. E incluso en esta población de pacientes, en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se puede utilizar terapia de resincronización, puede haber un ligero beneficio, pero ustedes ven que el impacto es muy, muy modesto en comparación con el deterioro de la función renal. Entonces, uno de los elementos que faltaba cuando tratamos a estos pacientes era protegerle al riñón. Y las guías recomendaban el tratamiento que estaba basado en lo que veíamos previamente, es decir, la combinación de IECA, bloqueante de receptor de angiotensina, o bloqueante de receptor de angiotensina, más beta bloqueantes, diuréticos y antagonistas de aldosterona, y en algunas circunstancias el agregado de alguna de las otras drogas que conocemos, como puede ser la ivabradina, la hidralacina con los nitratos, la utilización de terapia de resincronización o cardiodefibriladores según la necesidad. Entonces, ocurrió un cambio de paradigma, porque teníamos nuevas evidencias sobre el efecto del tratamiento para diabetes en el desarrollo de la IC, después tuvimos nuevas evidencias del valor de las drogas hipoglucemiantes en IC
aún sin diabetes, y esto ha llevado a cambiar de pensar que eran drogas efectivas en comorbilidades que impactaban en la insuficiencia cardíaca a drogas efectivas en la IC que impactan las comorbilidades. Por esta razón es que la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología implementó por primera vez una guía de manejo de las drogas antidiabéticas en individuos con insuficiencia cardíaca, tratando de contribuir, y les recomiendo que accedan a ellas, están libres y ya están publicadas tanto en la página de SAC como en la página de FAC. Los estudios principales fueron estos dos, el DAPA Heart Failure y el Emperor Reduce, y ustedes pueden observar que esta es la población de individuos en cada uno de estos dos estudios. Hay algunas diferencias, fundamentalmente el estudio Emperor incluyó pacientes que tenían una fracción de eyección más baja, individuos que tenían un NT-proBNP más alto que los que fueron incluidos en el DAPA, y era una población que tenía más frecuentemente antecedentes de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos pacientes tenían también peor función renal y estaban tratados de manera más óptima con ARNI, tenían el doble, desfibriladores y terapia de resincronización. Hay que tener en cuenta que este estudio, el DAPA, empezó antes que el Emperor, y esto también tuvo implicancias en el uso de drogas en estos individuos. El DAPA, que fue el primero de ellos, demostró una reducción significativa en la mortalidad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, visita urgente por insuficiencia cardíaca, el punto final primario, una reducción de 26%, y se necesitaba tratar solamente 21 pacientes. Además, demostró una reducción de 17% en la muerte por cualquier causa, fundamentalmente un 30% en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y un 18% en la mortalidad cardiovascular. Es decir, todos los componentes del punto final demostraron una reducción significativa y favorable con el agregado de dapagliflozina. Pero este estudio nos aportó que había una población de pacientes que no tenían diagnóstico de diabetes o no eran portadores de diabetes, pero podían tener algún trastorno como la prediabetes. Y fíjense, esta imagen nos muestra algunos datos interesantes. El primero de ellos es que la dapagliflozina tiene el mismo impacto en pacientes que son o que no son diabéticos, en todos los puntos finales. El segundo es que en los pacientes sin diabetes, sean normoglucémicos o prediabéticos, el beneficio es el mismo. Y el tercero es que en todo el espectro de la hemoglobina glicosilada hubo un beneficio a favor de la utilización de dapagliflozina, lo cual lo convierte ya en una droga para IC, no tanto para diabetes. El efecto fue consistente, independiente del tratamiento que tenía, aún pensando que había muchos pacientes que no tenían el tratamiento completo para insuficiencia cardíaca, pero el beneficio fue similar con estas drogas. Y un hecho que es sumamente relevante es el impacto que tienen sobre la calidad de vida. Esto es muy importante porque cuando tratamos a estos individuos, pensamos en mejorar el estado, no solamente el estado hemodinámico, el pronóstico a largo plazo, sino cómo se siente el paciente. Entonces, los cuestionarios de calidad de vida nos demuestran que hay un beneficio muy importante que ocurre muy precozmente cuando estos pacientes son tratados con estas drogas. Y fíjense cómo puede haber un beneficio extremadamente relevante y se necesitan tratar solamente 17 pacientes. Esto ha sido conseguido relativamente con pocas drogas en el espectro de la insuficiencia cardíaca. Otra cosa que nos preocupa es la edad, el efecto, y esto es un estudio que condujo y fue publicado por el doctor Felipe Martínez como primer autor, demostró que en todos los eventos no hay importancia de la edad del individuo. Hoy hay un efecto significativo independiente de la edad. Y también esto se demostró en expandir a otra glifosina, porque muchas veces uno dice, bueno, esto es un efecto de clase o no, o es un efecto de una droga. El estudio Emperor Reduce, que se presentó también en el Congreso Europeo hace un par de meses atrás, vino a contribuir al reforzar la información que teníamos con la dapagliflozina, y esto demostró una reducción de nuevo del punto final combinado, una reducción del 25%, del punto final de muerte cardiovascular u hospitalización, fundamentalmente las
del total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, de nuevo 30% de reducción, y de los puntos finales que se asociaron a este punto final primario, que era el primer evento adjudicado de muerte cardiovascular u hospitalización y el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero también demostró que hubo un cambio en la pendiente de la tasa de filtrado glomerular respecto al basal. Es decir, si bien con la empagliflozina uno espera una reducción inicial en el filtrado glomerular, a largo plazo se observa que la tasa de declinación es menor comparado con lo que ocurre en los pacientes tratados con placebo. Y esta diferencia es de 1,73 mililitros por cada año de tratamiento. Inclusive el retiro de las drogas posterior al estudio demuestra que los pacientes que estaban prevenidos con empagliflozina empeoran muy rápidamente en un corto lapso de tiempo después de la finalización, que puede ser menos de un mes, entre 23 y 45 días. También se demostró una reducción del criterio de valoración renal compuesto, siempre analizando que el estudio Emperor Reduce fue hecho en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca y que incluía la población de pacientes diabéticos y no diabéticos y, como veíamos hoy, con mayor deterioro de la función renal. De tal manera que dentro del componente del punto final primario hubo una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y el efecto sobre la muerte cardiovascular no alcanzó una reducción que tenga significancia estadística, era una reducción solamente del 8%. Esto es importante porque hubo que recurrir a un placebo que avale el valor que tienen estas drogas para tratar a estos individuos. Dentro de los efectos adversos más, preocupantes, que pueden tener que ver con los niveles de hemoglobina glicosilada. Fíjense que la reducción es muy pequeña, pero fue significativo. Hubo un incremento en el hematocrito y hubo una reducción de 13% en el nivel de NT-proBNP, con una reducción también en el peso y una reducción solamente de 0,7 milímetros de mercurio en la presión arterial comparado con placebo. Esto es muy importante cuando tratamos a estos individuos. Un análisis recientemente presentado que analizó el impacto de estas drogas en pacientes con diabetes, con prediabetes y no diabéticos, demostró que en los pacientes con diabetes reduce los niveles de hemoglobina glicosilada, pero en los pacientes con prediabetes o no diabéticos no tiene ningún impacto, de tal manera que uno podría sentirse dentro de cierto margen seguro de que no va a tener un impacto en reducir los niveles de la glucemia, pero tampoco va a reducir los niveles de la hemoglobina glicosilada. Cuando uno mira los eventos adversos fundamentalmente renales, depresión de volumen, cetoacidosis, hipoglucemia, fíjense que esto es el Emperor y esto es el DAPA y los números son extremadamente bajos, dejándonos tranquilos en cuanto a la utilización de estas drogas en esta población de pacientes. El metaanálisis que les mencionaba hoy confirmó el impacto sobre la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular, efecto independiente de los ARNIs e independiente del estado diabético de estos individuos. Y si uno analiza la relación entre el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y el beneficio, fíjense en todo el espectro del riesgo de hospitalizaciones por IC con los estudios de la glifosina, el beneficio es consistente y está alrededor de un 25 a un 30%, mucho más cerca del 30%, aún en pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular, y en el otro extremo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda, demostrando la consistencia de estas drogas. Y cuando la ponemos en el contexto comparativo con los ARNI o con, por ejemplo, el Vericiguat en el Victoria, fíjense que si bien los resultados proporcionales son más o menos semejantes, fíjense el número necesario a tratar como es diferente. En el caso de una droga como el Vericiguat necesita 36 a lo largo de 11 meses y la DAPA y el EMPA entre 21 y 19 pacientes. Es muy importante también tener en cuenta que la combinación, es decir, insertar el tratamiento con glifosinas, en este caso con dapagliflozina, al tratamiento convencional logra un incremento en la expectativa de vida de los individuos, y esto tiene que ver con el inicio temprano a los 55 años, pero también a los 60 años hay un beneficio en términos de años ganados simplemente por cambiar de IECA y beta-bloqueante al tratamiento actual de ARNI más beta-bloqueante, más antagonista del receptor del mineralocorticoide e inhibidores de los SGLT2. Nos queda una deuda en IC con fracción de eyección preservada,
estamos esperando fundamentalmente estos dos estudios, el Emperor preservado y el Deliver, donde se evalúa puntos finales duros de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y los trabajos que se están llevando a cabo en insuficiencia cardíaca aguda, que lamentablemente se terminó precozmente el Solois, pero igual estamos esperando algún resultado. Los estudios sobre actividad física, capacidad de ejercicio en IC con fracción de eyección preservada, con glifosinas, lamentablemente no han demostrado hasta el momento un resultado favorable. Nuestras guías recomiendan que en los pacientes fundamentalmente que tienen IC con fracción de eyección reducido, todos deberían ser considerados para tratamientos con glifosinas, independiente de que tengan o no diabetes. En los estadios A y B, se recomiendan a los pacientes que tienen diabetes, alto riesgo cardiovascular, con o sin disfunción del VI, para prevenir hospitalizaciones. Y en el grupo de fracción de eyección más de 40% hay que estar atento. Si el paciente tiene deterioro de la función renal, sabemos que le podemos dar. Si el paciente tiene más de 40 y es diabético, sabemos que le podemos dar aunque no tenga daño renal. De tal manera que la evidencia que nos falta es en los pacientes que tienen fracción de eyección más de 40, que no tienen deterioro renal y que no son diabéticos, que relativamente representa un grupo pequeño en este contexto. Nosotros pensamos que en el espectro de pacientes con insuficiencia cardíaca, los inhibidores SGLT2 cumplen un rol fundamentalmente como una de las columnas de tratamiento en pacientes que tienen IC con fracción de eyección reducida, como decíamos hoy, independiente de la condición de diabético, pero también en los pacientes con diabetes, en cualquier situación de fracción de eyección o incluso en etapas de prevención, uno debe considerar el tratamiento con estas drogas. Hoy en día se recomienda intervenir sobre estas 5 vías con 4 drogas que son los ARNI, beta bloqueantes, antagonistas de receptores mineralocorticoides e inhibidores SGLT2, y saber que tenemos 3 opciones adicionales hoy en día: la ivabradina, la hidralacina y los nitratos, y el vericiguat. Probablemente aquí tengamos que agregar una 4ª droga, que es el omecamtiv mecarbil, en los resultados del Galactic que se van a presentar dentro de poco. ¿Cómo los incorporamos al tratamiento? Pensar primero la indicación. El paciente tiene que reunir los criterios para recibir las drogas. Pensar en las contraindicaciones, fundamentalmente la isquemia crítica de miembros inferior, la tasa de filtrado glomerular menos de 25 y alergia o intolerancia a las drogas. En estos casos uno no debería iniciar. En el caso de las precauciones, el paciente que todavía no logró la estabilidad hemodinámica o no le corregimos la volemia, o está porque está recibiendo mucho diurético, o porque está congestivo, o porque tiene historia importante de micosis, hipotensión arterial muy severa o isquemia previa, o historia de cetoacidosis, hay que retrasar hasta que se modifique alguna de estas condiciones para que el paciente esté más estable. El inicio es muy sencillo, es un comprimido por día que se da a la mañana, 10 miligramos de EMPA o DAPA, no necesita titulación. Le recomendamos que el paciente mantenga un cuidado activo en términos de higiene, control de la vasculopatía, función renal y de la volemia, y cuando hay hipovolemia pensamos en el manejo de los diuréticos y tener cuidado que el paciente no sufra de hipoglucemia. Y cuando lo seguimos, tener siempre presente el manejo multidisciplinario, la adherencia y los controles que venimos insistiendo en esta situación clínica. Y saber, esto me parece que es muy relevante, si uno lo compara con cualquiera de las drogas que utilizamos habitualmente para insuficiencia cardíaca, estos tienen un régimen de una sola dosis y no necesitan ajuste del tratamiento. Los inhibidores de SGLT2 es una toma diaria, dosis única, sin ajuste de dosis, y en la mayoría de las drogas algo hay que hacer. Y cuando miramos los efectos adversos de otras drogas diuréticos, si consideramos a los inhibidores de SGLT2 diuréticos, fíjense que carecen de la mayoría de los efectos relacionados con este tipo de terapia. De tal manera que, para concluir, el bloqueo neurohormonal es una parte fundamental del tratamiento, pero ya sabemos que existe margen para una intervención adicional. Sabemos que preservar el eje cardio-reno-metabólico expande la protección también hacia el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y el cambio de paradigma en el manejo de esta condición han demostrado que los inhibidores SGLT2 nos dan una oportunidad en la insuficiencia cardíaca. En los diabéticos de alto riesgo previene el desarrollo de eventos cardiovasculares y disminuye la progresión de la nefropatía en un amplio espectro de filtrado glomerular.
El IC con fracción de eyección reducida reducen el riesgo de muerte y empeoramiento de las o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, independiente de la presencia de diabetes, y la protección renal y cardiovascular también se evidencia en pacientes que tienen nefropatía que no está asociada a diabetes mellitus. Muchas gracias. Excelente, excelente la conferencia, Eduardo, muy completa, muy didáctica también. Le vamos a ceder la palabra, a la dama primero, la doctora Lobo Márquez, para que nos haga sus aportes. Bueno, buenas noches. Gracias a todos los presentes por acompañarnos. Gracias, Eduardo, con tu excelente charla, siempre aportando conocimientos sobre temas nuevos que van apareciendo. Bueno, sin duda que va a ser todo un desafío para los que hacemos insuficiencia cardíaca empezar a manejar tantas drogas, y siempre uno se plantea cómo va a ser en la práctica la incorporación de todas estas terapias, estos desafíos de las 5 vías, 4 drogas, 3 adicionales, y ahora, como bien vos decís, otra nueva droga a incorporar, los inotrópicos vía oral. Realmente creo que va a ser complejo. ¿Cómo sería un esquema ideal, o no sé si existe lo ideal, pero cómo pensarías que sería un esquema terapéutico de inicio en un paciente cuando tenemos que decidir tantas terapias al mismo tiempo? ¿Sigue el concepto de alcanzar dosis máximas para empezar otras? Este concepto de alcanzar dosis máximas va a cambiar y de pronto vamos a empezar a modular diferentes vías a dosis más bajas y no vamos a tener que llegar a dosis tan altas. Me gustaría saber tu opinión en ese sentido. Sí, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, y cuando uno está en el consultorio, en general no toma la consideración de la evidencia individual de cada estudio, sino de la situación del paciente individual. Entonces, partiendo de la base de la posibilidad de que podamos poner todo, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que el impacto de estas drogas ocurre muy precozmente, y eso es relevante, porque si uno dice, no, voy a poner primero esta, voy a esperar un tiempito, voy a empezar la otra, después voy a esperar otro tiempito, voy a poner la otra, estamos perdiendo la oportunidad de un impacto precoz. Entonces, tanto los ARNI como los inhibidores de SGLT2 tienen un impacto dentro de los primeros 30 días en reducir o las hospitalizaciones o la mortalidad por muerte súbita. Entonces, no diferir por el hecho de diferir, ¿sí? Entonces, creo que siempre hay que tener presente la posibilidad de iniciar el tratamiento combinado con todas las drogas. Y hace algunos años manejábamos, cuando solamente teníamos IEC beta bloqueantes, y ya era esta misma discusión, eran 2 drogas, ahora tenemos un montón, siempre es mejor tener un poco de todo que mucho de uno solo. Entonces, creo que uno debe ir buscando el equilibrio. Por ejemplo, si tenés un paciente muy hipertenso y taquicárdico, y probablemente la primera droga que puedas poner con tranquilidad son los ARNI, los beta bloqueantes, eso con mucha tranquilidad. Y entonces quizás los inhibidores SGLT2 serían la tercera droga a agregar. Ahora, si tenés un paciente que tiene 100 de sistólica o 95, que estás preocupada que no le podés empezar el ARNI, le podés empezar muy tranquila un inhibidor SGLT2 porque no le va a producir la hipotensión arterial. Entonces, me parece que uno debe enfrentar al paciente con el concepto de poner todo el tratamiento lo más pronto que se pueda. Los que necesitan titulación a dosis más baja para que puedan ingresar todas las drogas e ir titulando simultáneamente. Los inhibidores no necesitan titulación. Vos pusiste una dosis y ahí quedó. Y entonces te permite jugar con las otras drogas, y en los estudios, los que hemos tenido oportunidad de participar en estos ensayos clínicos, íbamos titulando las drogas porque a veces el paciente no tiene la dosis full y no interfiere marcadamente en ello. Pero siempre el pensamiento es poner lo máximo que podamos en número de drogas, lo más rápido que podamos, a expensas de la dosis óptima inicial. La dosis óptima me parece que sería, desde mi óptica, el segundo objetivo. El primer objetivo es poner la mayor cantidad de drogas. Gracias, creo que queda claro lo que planteás y el concepto de
Me hace acordar mucho el manejo de la hipertensión arterial, como hablan los hipertensólogos, que tenés que bloquear varias vías y poner un poco de todo a baja dosis. Pareciera que vamos ahí en el mismo camino. Bueno, gracias, Eduardo. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Giordanino, quiero darle las felicitaciones al doctor Perna del doctor Pancho Viano de Santiago, del doctor Tilca Martínez y la doctora Ortopán, que los felicita por la charla, ¿sí? Gracias. Doctor Elian, Gracias. le Bueno, damos la palabra para sus aportes. buenas noches, gracias por empezar por la invitación desde ya. Y excelente, doctor Perna, la verdad la presentación me encantó, muy completa y didáctica. Creo que la verdad no hay nada para comentar en ese aspecto. Se incluyeron todas las aristas de lo último que se está hablando en lo que es inhibidores de SGLT2, y concuerdo un poco con lo que comentaba recién la doctora Lobomar, que si usted también, en cuanto al inicio de la terapéutica, es algo que está muy en boga ahora y que desde lo que es fisiopatológicamente uno debería tratar de iniciar con toda la medicación, sobre todo con la ventaja de que no con la espironolactona, por ejemplo, los antagonistas receptor mineralocorticoide, la verdad no nos planteamos tantos inconvenientes para iniciar, más allá de la hipercalemia o la función renal, porque tiene esta ventaja de una dosis no demasiado titulable, 25-50, y no depender tanto de parámetros de medición de seguimiento de consultorio, como ser la TA y la frecuencia cardíaca. Uno la inicia tranquilamente y se olvida, salvo que después haya algún problema con la función renal o el potasio, y creo que las glifosinas en ese sentido tienen también esa ventaja, incluso con menor alteración desde ya del medio interno. Y lo que sí quería preguntarle y comentar, en cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, creo que todos estamos esperando un poco también los resultados, como se mencionó, del Emperor Preserve, del Deliver y demás. Pero bueno, un poco como usted mencionó en la charla, yo me pregunto también en consultorio y en la práctica diaria, la realidad es que no hay muchos pacientes que se escapan a la indicación de glifosina si uno empieza a ser un poco más estricto en la detección de las comorbilidades y el tratamiento integral del paciente, y no solo de la insuficiencia cardíaca, porque ya con el solo hecho de ser diabético y tener insuficiencia cardíaca, como bien se expresa en las recomendaciones SACPAC, uno debería indicarlo, y también con la falla renal, con el DAPA-CKD y demás, uno debería indicarlo, pero esta falla renal tomada entre comillas, porque no es el paciente que uno espera con 3 de creatinina, con una falla renal crónica muy avanzada. El criterio de inclusión era de 25 a 75 de filtrado glomerular. Si uno calcula con seca de EPI, un señor de 55 años con 1,1 de creatinina tiene menos de 75 de clearance. Y un paciente de 50 años con 1,2 tiene menos de 75 de clearance. Obviamente tiene que tener un cierto grado de microalbuminuria, no demasiado tampoco, porque ya con 200 era criterio de inclusión, con lo cual no se me ocurren, la verdad, repasando mentalmente los pacientes que uno ve en consultorio, muchos pacientes que se escapen a eso. Teniendo todo eso en cuenta, la alta prevalencia de lo que es falla renal, diabético, en IC con fracción de eyección preservada, digamos, usted piensa con bastante optimismo que van a ser resultados, los resultados positivos de estos estudios, e independientemente de si son positivos, considera que igual las vamos a terminar usando con más frecuencia de la que estamos pensando actualmente, igual en fracción de eyección preservada por estas cuestiones. Sí, yo creo que digamos, cuando se planearon estos estudios, o sea, uno en general dice, bueno, yo espero el resultado del estudio, pero hay que tener presente el momento en el que se planearon. En el momento que se planearon, quizás ni siquiera estaban los resultados de los estudios en diabéticos mismos, porque dentro del estudio, de los estudios de prevención primaria de IC, es decir, diabéticos de alto riesgo cardiovascular, ni siquiera está analizado los pacientes que tienen fracción de eyección preservada. O sea, los subestudios fundamentalmente miraron los que tienen IC con fracción de eyección reducida, y todos los otros, preservada o no medida, entran en otro grupo, y allí no hay un impacto importante. Entonces, cuando estos se planearon, estaban dirigidos a englobar a toda la población que tiene IC con fracción de eyección preservada. Yo creo que hoy en día la evidencia es suficiente
si queremos poner un número, y lo discutíamos la vez anterior con el doctor Sanat, que es el autor del metaanálisis, uno podría pensar que por lo menos 65 a 70% de los pacientes, mínimamente, están dentro de estos dos grupos que estamos hablando. Es decir, o tienen diabetes, o tienen fallo renal, o tienen las dos, porque que estén las dos es frecuente. Hay que tener en cuenta que la evidencia es con microalbuminuria, pero también yo diría, el mensaje va más allá. Es decir, nosotros tenemos que ir a buscar estas cosas. Y esto fue lo que resaltamos también en el consenso. Buscar en los pacientes con IC trastorno del metabolismo de la glucosa, porque es relevante mirar los niveles de hemoglobina glucosilada y nosotros los recomendamos una vez al año, por lo menos en los pacientes no diabéticos. Ahora también tenemos que ir a buscar microalbuminuria, porque no vaya a ser el caso que sea un paciente que no tenga diabetes, que tenga una tasa de filtrado glomerular, como vos decías, de 65, y no sabemos si tiene microalbuminuria. ¿Le ponemos o no le ponemos? Entonces, no dejes de buscarlo, porque encontrarlo te da el aval para utilizarlo. Yo creo que por las características del mecanismo de acción y por todos estos beneficios, sería muy sorprendente que los resultados no sean positivos. Pero habrá que separar dentro de todo ese grupo lo que nos queda, que no tiene estos dos elementos, para ver realmente qué es lo que da. Pero yo pienso que si vos podés reducir hospitalizaciones en un paciente con IC, ya es un gran logro. O sea, hubo una gran discusión cuando salió el Emperor, el tema de mortalidad. No me preocupa tanto la mortalidad, porque generalmente el paciente que se muere primero se hospitalizó. Y se hospitalizó frecuentemente. Entonces, si vos le bajás las hospitalizaciones, es muy probable que le reduzca la mortalidad. Estamos hablando de mortalidad cardiovascular. En IC con fracción de eyección preservada, bueno, hay todo un contexto diferente, pero yo realmente creo que es una droga que hay que animarse mucho más a usarla, incluso cuando el paciente tiene fracción de eyección preservada, porque casi siempre tenés algún pretexto para dársela. Y coincido en eso con lo que vos decís, que son muy pocos los pacientes que se escapan realmente a esta condición. Porque aparte es raro encontrar un paciente joven que tenga un poco de deterioro de la función renal y fracción de eyección preservada. No, es muy raro, ¿no? Y entonces ya un paciente de edad ya tiene una declinación de la función renal. Bien, bueno, muchas gracias. Bien, yo voy a aprovechar, Eduardo, y te voy a hacer una consulta como cardiólogo también que atiende a sus pacientes. ¿Cómo lo seguís a un paciente que le comenzás a dar las gliflocinas? ¿Cómo lo seguís en laboratorio? ¿Qué laboratorio deberíamos tener en cuenta? ¿La hemoglobina, la glucemia? Sí, yo creo que cuando uno empieza a utilizar drogas, siempre se tiene que plantear el seguimiento para tranquilidad del paciente y para tu tranquilidad. Seguramente cuando ganes experiencia, el seguimiento va a disminuir. Pero fíjate vos, si no se pide un nivel de potasio a un paciente que se le inicia un antagonista receptor de mineralocorticoide, que hace no sé cuántos años que los utilizamos, no esperemos tanto en esto. Pero yo no dejaría de controlar fundamentalmente la función renal. Porque nosotros hemos visto en los ensayos de estas drogas que hay algunos pacientes que se van con la dosis fija de diuréticos y presentan un deterioro renal posterior, en el cual vos reducís el diurético, quizás transitoriamente suspendés la glifosina y recuperas función renal y lo podés mandar con el resto del tratamiento. Entonces, seguir la función renal y la volemia del paciente, porque obviamente si lo mirás al paciente seguramente no va a necesitar el laboratorio porque algún signo clínico va a tener. De la tensión arterial no sería una preocupación, pero sí miraría hipotensión ortostática como indicador de hipovolemia. Y el nivel de hematocrito es bueno mirarlo. En estos pacientes uno espera que pueda subir el hematocrito un poquito, que le mostré que es más o menos 2% que sube, 2 puntos porcentuales, pero también es bueno porque la hemoconcentración puede ser un indicador de hipovolemia y puede estar asociado al deterioro de la función renal. Entonces, creo que el laboratorio básico para estos pacientes es seguir la función renal, el hematocrito y el ionogramas, pero no por el efecto de la droga, sino por los que van de ayudante. Acá hay un problema de que vos insertás una droga en un contexto
al cual estabas, era tu área de confort, ¿viste? Darle, qué sé yo, nosotros, Cucú seguramente, y la gente que tiene experiencia con IC avanzada, dar 3 comprimidos de furosemida, y no es una cosa rara. Y hoy en día, cuando tenés la gliflozina, muchas veces tenés que pensar en reducir la dosis de diurético. Tampoco hay que reducirlo antes de tiempo. O sea, no le vamos a reducir por ponerle una gliflozina, sino que hay que seguirlo al paciente y ver la respuesta. Y Eduardo, ¿algún Perfecto. control en particular o seguimiento de análisis de orina en pacientes diabéticos que están asintomáticos se recomendaría por búsqueda de infecciones urinarias asintomáticas como parte de un protocolo? Sí, me parece. Sí, me parece que es algo, digamos, que uno debería tener en cuenta. El problema es, viste, muchas veces o sea, viste, la bacteriuria asintomática versus infección urinaria. Lo que está reportado es que estos pacientes tienen una mayor incidencia de micosis genital. Entonces, ese es el punto que uno debería buscar. Sí es importante lo de la higiene perineal, porque se han reportado casos de gangrena de Fourier. Hubo toda una alerta, viste, en los estudios de estas drogas que finalmente no se vieron, pero hubo una alerta inicial, entonces recomendable que sea una práctica habitual de decirle al paciente que tiene que cuidarse. Y creo que el otro aspecto que hay que tener presente es el de la vasculopatía periférica, sobre todo forma severa de vasculopatía periférica, de diagnosticarla y de monitorearla, digamos, porque muchas veces pasa inadvertida. Entonces, me parece que hay que tenerle presente. Pero realmente creo que es una droga que tiene mucho más misticismo del miedo que la realidad. Si usamos beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca, cuando los empezaron a usar, parecemos viejos, Cucú, pero bueno, sí. Es así, ¿no? Que cuando hace como, no sé, 15, 20 años, cuando empezamos a usar los beta bloqueantes, eso era pánico. Hoy en día poner una droga que le das una dosis no le afecta la presión. O sea, no está descrito que la gliflozina pueda provocar una descompensación inicial como pasa con el beta bloqueante. El beta bloqueante, en algunos casos, si vos te pasás la dosis y el paciente no está bien, lo empeora al inicio. Estas drogas no. Entonces, me parece que son drogas muy seguras, pero sí, hay que recomendar, digamos, no sé si monitorear a cada rato, pero no olvidarse de pedir el laboratorio de orina. Y ojo, no asustarse porque va a haber 4 cruces de glucosuria, ¿no? Siempre hay un residente que cae con la glucosuria en un paciente con empagliflozina, ¿eh? ¿Viste? ¿Por qué tiene glucosuria? Uy, no sé, doctor. No le... y es la gliflozina. Tengan en cuenta que la gliflozina produce glucosuria importante. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya llegamos al fin de la reunión. No veo más preguntas. No sé, doctor Giordanino, creo que... ¿Puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí, doctor Taboada, ¿cómo no? Buenas noches y saludos para todos. Muy buena tu charla, Eduardo. Gracias. Una pregunta corta, Eduardo. En virtud de toda la información, el paciente diabético de reciente diagnóstico debemos medicarlo con gliflocinas. ¿No te parece que en un futuro vamos a ver menos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada por la utilización más precoz de esta droga y probablemente el uso de antialdosterónicos que tienen por ahí un mecanismo similar sobre la bomba de sodio, potasio, sodio hidrogeniones, pueda reforzar a estas drogas nuevas? Esa es una visión muy interesante porque ustedes saben que se presentó ahora o se publicó ahora hace unos días el Fidelius también con finerenona en pacientes con deterioro de la función renal, que también demostró algunos resultados favorables. Entonces, evidentemente, proteger al paciente va a prevenir. Yo en realidad creo que lo que va a pasar es lo que pasa epidemiológicamente. Es decir, nos vamos a retrasar el inicio de la IC, porque inexorablemente en algún momento, si el paciente vos le reducir la tasa de hospitalizaciones iniciales, va a vivir más tiempo. Entonces, en algún momento quizás va a aparecer, pero mucho más tardíamente, lo cual es mucho mejor para el paciente. Pero me parece que estamos en una etapa en donde la
profilaxis de la insuficiencia cardíaca al fin llega a ser un tema trascendente. Y pasa como pasó con estas drogas, ¿viste? La serendipia de que hicieron una droga para una cosa y encontraron que tenía otro efecto y fue todo casual, y casualmente llevó a encontrar en IC, pero me parece que el hablar de de prevención de insuficiencia cardíaca es un hecho real, y la primera población en la cual tenemos drogas que impactan es en los pacientes diabéticos. Entonces, y en los pacientes que tienen fallo renal. Creo que es acertado pensar de que dentro de la prevención se incluye el IC con fracción de eyección preservada, porque es algo que ocurre a mayor edad, ¿no? Entonces, cuanto más temprano lo pongas, mejor. Ahora, recuerden que los inhibidores de CGRT2 son perfectos para prevenir, porque incluso hay una concepción de que previene mucho la IC, pero no tiene impacto sobre la enfermedad aterosclerótica, ¿no? Entonces, por eso no reduce eventos cardiovasculares como infarto, ACV y demás. Y tampoco son drogas hipoglucemiantes importantes, por eso es que no se dicen drogas hipoglucemiantes, sino drogas antidiabéticas, pero no producen descenso de la glucemia. Entonces muchas veces hay que combinarlos con otras drogas para mejorar el control de la diabetes. O sea, no porque le prevenimos la IC, no olvidemos de que hay que controlar la diabetes, ¿no? Yo no soy especialista en diabetes, pero creo que el mensaje debe ser, es una droga necesaria en un paciente de alto riesgo para prevenir todo esto, pero también es necesario que controlemos los niveles de la glucemia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lo saludo a Pedro Llanak de Perú, un gran amigo. Bueno, creo que vamos a dar por finalizada la reunión. Nuevamente te agradecemos muchísimo, Eduardo, como siempre, excelente tus clases. Muchísimas gracias por tu aporte y por acompañarnos. Agradecemos al Laboratorio AstraZeneca, agradecemos a nuestros panelistas, la doctora Lobo Márquez y el doctor Giordanino, y a nuestra ingeniera que siempre está de soporte técnico. Buenas noches a todos y será hasta la próxima. Que estén todos bien. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy. Chao, Elian. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao.